Cuento de Navidad. Por Charles Dickens. Capítulo 1. El fantasma de Marley. Para empezar, Marley estaba muerto. No hay duda alguna al respecto. El registro de su entierro fue firmado por el clérigo, el secretario, el enterrador y el principal doliente. Scrooge lo firmó. Y el nombre de Scrooge era bueno en cambio, para cualquier cosa que eligiera hacer. El viejo Marley estaba muerto como un clavo. Cuidado. No quiero decir que sepa por mi propia cuenta lo que hay de particularmente muerto en un clavo de puerta. Yo mismo podría haberme sentido inclinado a considerar un clavo de ataúd como la pieza de ferretería más muerta del comercio. Pero la sabiduría de nuestros antepasados está en el símil, y mis manos impías no lo perturbarán, o el país estará acabado. Por lo tanto, me permitirán repetir, enfáticamente, que Marley estaba muerto como un clavo. ¿Scrooge sabía que estaba muerto? Por supuesto que lo hizo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Scrooge y él fueron socios durante no sé cuántos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único asignado, su único legatario residual, su único amigo y su único doliente. E incluso Scrooge no quedó tan terriblemente afectado por el triste acontecimiento como para ser un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral, y lo solemnizó con un indudable trato. La mención del funeral de Marley me lleva de nuevo al punto en el que empezó. No hay duda de que Marley estaba muerto. Esto debe entenderse claramente, o nada maravilloso podrá resultar de la historia que voy a contar. Si no estuviéramos perfectamente convencidos de que el padre de Hamlet murió antes de que comenzara la obra, no habría nada más extraordinario en su paseo nocturno, con viento del este, por sus propias murallas, que en el de cualquier otro caballero de mediana edad. Salir precipitadamente después del anochecer en un lugar ventoso, digamos el cementerio de St. Paul, por ejemplo, literalmente para asombrar la débil mente de su hijo. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Allí estaba, años después, sobre la puerta del almacén, Scrooge y Marley. La empresa se conocía como Scrooge y Marley. A veces, gente nueva en el negocio llamaba a Scrooge Scrooge, a veces, a Marley, pero él respondía a ambos nombres. A él le daba igual. Oh. Pero era un tacaño como la piedra de afilar, Scrooge. Un viejo pecador codicioso que aprieta, desgarra, agarra, raspa, agarra. Duro y afilado como un pedernal, del que ningún acero jamás había arrancado un fuego generoso, secreto, autónomo y solitario como una ostra. El frío en su interior heló sus viejos rasgos, le mordisqueó la nariz puntiaguda, le encogió las mejillas, le puso rígido el andar, enrojeció sus ojos y azules sus finos labios, y habló astutamente con su voz chirriante. Una capa de escarcha helada le cubría la cabeza, las cejas y la barbilla nervuda. Llevaba siempre consigo su propia baja temperatura, puso hielo en su oficina durante los días de canícula y no la descongeló ni un grado en Navidad. El calor y el frío externos tuvieron poca influencia sobre Scrooge. Ningún calor podía calentarlo, ningún clima invernal podía enfriarlo. Ningún viento que soplaba era más amargo que él, ninguna nieve que caía estaba más concentrada en su propósito, ninguna lluvia torrencial era menos abierta a las súplicas. El mal tiempo no sabía dónde tenerlo, la lluvia más intensa, la nieve, el granizo y el aguanieve solo podían presumir de ventaja sobre él en un aspecto. A menudo, ¿cuándo vendrás a verme? Ningún mendigo le imploró que le diera una bagatela. Ningún niño le preguntó qué hora era. Ningún hombre o mujer alguna vez en toda su vida le preguntó a Scrooge el camino a tal o cual lugar. Incluso los perros de los ciegos parecían conocerlo, y, cuando lo veían venir, arrastraban a sus dueños hacia las puertas y hacia los patios, y luego meneaban la cola como si dijeran: ningún ojo es mejor que un mal de ojo, maestro oscuro. Pero, ¿qué le importaba a Scrooge? Era precisamente lo que le gustaba. Abrirse camino por los atestados caminos de la vida, advirtiendo a toda simpatía humana que mantuviera la distancia, era lo que los conocedores llaman el viejo Scrooge. Estaba ocupado en su despacho. Hacía frío, desolado y cortante, niebla además, y podía oír a la gente en el patio exterior, jadeando de un lado a otro, golpeándose el pecho con las manos y golpeando con los pies las piedras del pavimento para calentarse. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3. Pero ya estaba bastante oscuro, no había habido luz en todo el día, y en las ventanas de las oficinas vecinas brillaban velas, como manchas rojizas en el palpable aire marrón.
La niebla se colaba por todas las rendijas y por los ojos de las cerraduras, y fuera era tan densa que, aunque el patio era de lo más estrecho, las casas de enfrente eran meros fantasmas. Al ver la sucia nube descender, oscureciéndolo todo, uno podría haber pensado que la naturaleza vivía cerca y se estaba gestando a gran escala. La puerta de la oficina de contabilidad de Scrooge estaba abierta para que pudiera vigilar a su empleado, quien, en una pequeña celda deprimente, una especie de tanque, estaba copiando cartas. Scrooge tenía un fuego muy pequeño, pero el fuego del empleado era mucho más pequeño que parecía un carbón. Pero no pudo reponerlo, porque Scrooge guardaba la carbonera en su propia habitación, y así, cuando el escribano entró con la pala, el maestro predijo que sería necesario que se separaran. Por lo tanto, el empleado se puso su edredón blanco y trató de calentarse junto a la vela, en cuyo esfuerzo fracasó, al no ser un hombre de gran imaginación. «¡Feliz Navidad, tío! ¡Dios te salve!», gritó una voz alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge, que llegó hasta él tan rápidamente que esta fue la primera indicación que tuvo de su llegada. «Va», dijo Scrooge. «Tonterías». Este sobrino de Scrooge se había calentado tanto caminando rápidamente en medio de la niebla y el hielo, que estaba completamente radiante, su rostro era rubicundo y hermoso, sus ojos brillaban y su aliento volvía a humear. «La Navidad es una patraña, tío», dijo el sobrino de Scrooge. «¿No querrás decir eso, estoy seguro?» «Sí, sí», dijo Scrooge. «¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a estar feliz? ¿Qué razón tienes para estar feliz? Eres bastante pobre». «Ven entonces», replicó alegremente el sobrino. «¿Qué derecho tienes a ser deprimente? ¿Qué razón tienes para estar malhumorado? Eres lo suficientemente rico». Scrooge, al no tener una mejor respuesta lista en el momento, dijo, de nuevo, y siguió con, «un bug». «No te enfades, tío», dijo el sobrino. «¿Qué otra cosa puedo ser?», replicó el tío, «cuando vivo en un mundo de tontos como este. ¡Feliz Navidad! ¡Fuera feliz Navidad! ¿Qué es para ti la Navidad sino la época de pagar cuentas sin dinero? Un tiempo para encontrarse un año mayor y ni una hora más rico, un momento para equilibrar sus cuentas y tener todos los elementos que contienen durante una docena de meses, presentados como muertos en su contra. Debería». «Tío», suplicó el sobrino. «Sobrino», replicó el tío con severidad. «Guarda la Navidad a tu manera y déjame guardarla en la mía», repitió el sobrino de Scrooge. «Pero no lo conservas». «Entonces déjame dejarlo en paz», dijo Scrooge, «que os sirva de mucho. Cuánto bien te ha hecho jamás. Hay muchas cosas de las que podría haber sacado bien, pero de las que no he sacado provecho, me atrevo a decir», replicó el sobrino, «Navidad entre el resto. Pero estoy seguro de que siempre he pensado en la época navideña, cuando ha llegado, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y origen, si algo de ella puede ser aparte, como una buena época, un momento amable, indulgente, caritativo y agradable, el único momento que conozco, en el largo calendario del año, en el que hombres y mujeres parecen consensuar en abrir libremente sus corazones cerrados y pensar en las personas que están debajo de ellos como si realmente fueran compañeros de viaje hacia la tumba. Y no otra raza de criaturas destinadas a otros viajes. Y por eso, tío, aunque nunca me ha puesto en el bolsillo un pedacito de oro ni de plata, creo que me ha hecho bien y me hará bien. Y digo, Dios lo bendiga», aplaudió involuntariamente el empleado del tanque. Al darse cuenta inmediatamente de lo impropio, avivó el fuego y apagó para siempre la última y frágil chispa. «Déjame escuchar otro sonido tuyo», dijo Scrooge, «y conservarás tu Navidad perdiendo tu situación». «Es usted un orador bastante poderoso, señor», añadió, volviéndose hacia su sobrino. «Venir. Cene con nosotros mañana». Scrooge dijo que lo vería. Sí, efectivamente lo hizo. Recorrió toda la expresión y dijo que primero lo vería en esa extremidad. «¿Pero por qué?», gritó el sobrino de Scrooge. «¿Por qué?». «¿Por qué te casaste?», dijo Scrooge. Gruñó Scrooge, como si eso fuera la única cosa en el mundo más ridícula que una feliz Navidad. «Buenas tardes». «No, tío, pero nunca viniste a verme antes de que eso sucediera. ¿Por qué darlo como razón para no venir ahora?». «Buenas tardes», dijo Scrooge. «No quiero nada de usted, no os pido nada,
¿por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes. Dijo Scrooge. Lamento de todo corazón encontrarte tan decidido. Nunca hemos tenido ninguna pelea en la que yo haya sido parte. Pero he hecho la prueba en homenaje a la Navidad y mantendré mi humor navideño hasta el final. Así que feliz Navidad, tío, dijo a Scrooge. Su sobrino salió de la habitación sin una palabra de enojo, a pesar de ello. Se detuvo en la puerta exterior para saludar al empleado, quien, a pesar de su frío, era más cálido que Scrooge, porque él se los devolvió cordialmente. Hay otro tipo, murmuró Scrooge, quien lo escuchó, mi empleado, con 15 chelines a la semana, esposa y familia, habla de una feliz Navidad. Se retirara al manicomio. Está loco, y el empleado al dejar salir al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras 2 personas. Eran caballeros corpulentos, agradables a la vista, y ahora estaban, sin sombrero, en la oficina de Scrooge. Tenían libros y papeles en las manos y se inclinaron ante él. Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley. Marley lleva muerto hace 7 años, respondió Scrooge. Eran caballeros cortosos, agradables a la vista. Ciertamente lo era, porque habían sido 2 espíritus afines. Al oír la ominosa palabra es deseable que hagamos alguna pequeña provisión para los pobres y los indigentes, que sufren mucho en la actualidad. Muchos miles de personas carecen de artículos de primera necesidad, cientos de miles de personas carecen de comodidades comunes, señor. ¿No hay prisiones? Preguntó Scrooge. Hay muchas cárceles, dijo el caballero, dejando de nuevo la pluma. ¿Y los asilos de la Unión? Preguntó Scrooge. ¿Siguen en funcionamiento? Lo están. Aún así, replicó el caballero, me gustaría poder decir que no lo son. Entonces la treadmill y la ley de pobres están en pleno vigor, dijo Scrooge. Tenía miedo, por lo que dijiste al principio, de que algo hubiera ocurrido que les hubiera impedido seguir su útil curso y bebida, y medios para calentarse. Elegimos este momento porque es un momento, entre todos los demás, en el que la necesidad se siente profundamente y la abundancia se regocija. ¿Por qué debería despreciarte? Nada. Scrooge respondió, ¿desea permanecer en el anonimato? Deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge, ya que ustedes me preguntan qué deseo, señores, esa es mi respuesta. Yo no me divierto en Navidad y no puedo permitirme el lujo de alegrar a la gente ociosa. Ayudo a sostener los establecimientos que he mencionado, cuestan bastante, y los que están en peor situación deben ir allí. Muchos no pueden ir allí, y muchos preferirían morir. Además, disculpe, eso no lo sé. A un hombre le basta con entender sus propios asuntos y no interferir en los de los demás. El mío me ocupa constantemente. Buenas tardes, caballeros. Al ver claramente que sería inútil continuar con su punto, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó sus tareas con una mejor opinión de sí mismo y con un humor más jocoso de lo que era habitual en él. Mientras tanto, la niebla y la oscuridad se espesaban tanto que la gente corría con eslabones encendidos, ofreciendo sus servicios para ir delante de los caballos en carruajes, y conducirlos en su camino. La antigua torre de una iglesia, cuya vieja y áspera campana siempre miraba disimuladamente a Scrooge a través de una ventana gótica en la pared, se volvió invisible y golpeó las horas y los cuartos en las nubes, con vibraciones trémulas después, como si sus dientes estuvieran parloteando en su cabeza congelada allá arriba. El frío se volvió intenso. En la calle principal, en la esquina del patio, algunos trabajadores estaban reparando las tuberías de gas y habían encendido un gran fuego en un brasero, alrededor del cual se había reunido un grupo de hombres y niños harapientos, calentándose las manos y guiñando los ojos. Ante el incendio en éxtasis. Al quedar el tapón de agua en soledad, sus reboses se congelaron repentinamente y se convirtieron en hielo misantrópico. La claridad de las tiendas, donde las ramitas de acebo y las bayas crepitaban al calor de las lámparas de las ventanas, enrojecían los rostros pálidos al pasar. Los oficios de polleros y tenderos se convirtieron en una broma espléndida, un espectáculo glorioso, en el que era casi imposible creer que principios tan aburridos como el regateo y la venta tuvieran algo que ver. El Lord Mayor, en la fortaleza de la poderosa mansión House, dio órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos para celebrar la Navidad como debía hacerlo la casa de un Lord Mayor, e incluso el sastrecillo, a quien había multado con 5 chelines el lunes anterior por estar borracho y sediento de sangre en las calles,
Removía el pudín del día siguiente en su desván, mientras su delgada esposa y el bebé salían a comprar la carne. Todavía, y más frío. Perforante, buscando, mordiendo frío. Si el buen Sandunstan hubiera mordido la nariz del espíritu maligno con un toque como ese, en lugar de usar sus armas familiares, entonces ciertamente habría rugido con fuerza. El dueño de una pequeña nariz joven, roída y murmurada por el frío hambriento como los huesos roen los perros, se inclinó ante el ojo de la cerradura de Scrooge para obsequiarlo con un villancico, pero al primer sonido de Scrooge agarró al gobernante con tal energía de acción que el cantante huyó aterrorizado, dejando el ojo de la cerradura a la niebla y a una escarcha aún más agradable. Por fin llegó la hora de cerrar la oficina de contabilidad. Con mala voluntad, Scrooge desmontó de su taburete y tácitamente admitió el hecho ante el expectante empleado en el tanque, quien inmediatamente apagó la vela y se puso el sombrero. «Mañana necesitarás todo el día, supongo», dijo Scrooge. «Si me detuvieran media corona por ello, pensaría que lo han maltratado, ¿no? Cuando pago el salario de un día por no trabajar». Bob Cratchit se tiró por un tobogán en Cornhill, al final de un carril de niños, 20 veces, en honor a la Nochebuena. El empleado observó que solo era una vez al año. 5 de diciembre. Dijo Scrooge, abotonándose el abrigo hasta la barbilla. Pero supongo que debes disponer de todo el día. Estarás aquí temprano a la mañana siguiente. El empleado prometió que lo haría, y Scrooge salió con un gruñido. La oficina se cerró en un abrir y cerrar de ojos, y el empleado, con los largos extremos de su edredón blanco colgando bajo su cintura, porque no alardeaba de abrigo, cayó por un tobogán en Cornhill, al final de una calle de chicos, 20 veces, en honor a que era Nochebuena, y luego corrió a casa, a Camden Town, lo más rápido que pudo, para jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su melancólica cena en su habitual taberna melancólica, y después de leer todos los periódicos y pasar el resto de la noche entretenido con su libro de banca, se fue a casa a acostarse. Vivía en unas habitaciones que alguna vez pertenecieron a su difunto socio. Eran un conjunto de habitaciones lúgubres, en un edificio destartalado en lo alto de un patio, donde tenía tan poco que hacer que uno apenas podía evitar imaginar que debía haber estado allí cuando era una casa joven, jugando al escondite. Buscamos por la casa, y hemos vuelto a olvidar la salida. Ya era bastante vieja y bastante lúgubre, porque nadie vivía en él excepto Scrooge, y todas las demás habitaciones estaban alquiladas como oficinas. El patio estaba tan oscuro que incluso Scrooge, que conocía cada piedra, se apresuró a tantear con las manos. La niebla y la escarcha se cernían de tal manera sobre la vieja puerta negra de la casa, que parecía como si el genio del tiempo estuviera sentado en triste meditación en el umbral. Ahora bien, es un hecho que no había nada de especial en la aldaba que había en la puerta. La puerta, excepto que era muy grande. También es un hecho que Scrooge lo había visto, noche y mañana, durante toda su residencia en ese lugar, también que Scrooge tenía tan poco de lo que se llama fantasía como cualquier hombre en la City de Londres, incluyendo incluso, que es una palabra atrevida, la corporación, los concejales y la librea. También hay que tener en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Marley desde su última mención de su socio muerto hacía 7 años esa tarde. Y luego que cualquiera me explique, si puede, cómo sucedió que Scrooge, teniendo la llave en la cerradura de la puerta, vio en la aldaba, sin que ésta sufriera ningún proceso intermedio de cambio, no una aldaba, sino la cara de Marley. La cara de Marley. No estaba en una sombra impenetrable, como los demás objetos del patio, sino que lo rodeaba una luz lúgubre, como una langosta podrida en un sótano oscuro. No estaba enojado ni feroz, sino que miraba a Scrooge como solía mirar Marley, con gafas fantasmales levantadas sobre su frente fantasmal. El cabello estaba curiosamente agitado, como por el aliento o el aire caliente, y, aunque los ojos estaban muy abiertos, estaban perfectamente inmóviles. Eso, y su color lívido, lo hacían horrible, pero su horror parecía ser a pesar del rostro, y más allá de su control, más que parte de su propia expresión. Mientras Scrooge miraba fijamente este fenómeno, volvió a llamar la atención, decir que no se sobresaltó, o que su sangre no era consciente de una sensación terrible a la que había sido ajena desde la infancia, sería falso. Pero puso su mano sobre la llave que había entregado, la hizo girar con fuerza, entró y encendió su vela. Hizo una pausa, con un momento de vacilación, antes de cerrar la puerta, y primero miró con cautela detrás de él, como si medio esperara quedar aterrorizado al ver la coleta de Marley asomando por el pasillo.
Pero no había nada detrás de la puerta, excepto los tornillos y tuercas que sujetaban la aldaba, así que dijo, «Pu, pu», y la cerró con estrépito. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. Cada habitación de arriba, y cada barril de las bodegas del comerciante de vinos de abajo, parecían tener un repique de ecos propio. Scrooge no era un hombre que se asustara con los ecos. Cerró la puerta, cruzó el vestíbulo y subió las escaleras, lentamente, además, cortando la vela mientras avanzaba. Se puede hablar vagamente de conducir un carruaje de 6 personas por un buen tramo de escaleras, o por una mala joven. Acto de parlamento. Pero quiero decir que se podría haber subido por esa escalera en un coche fúnebre y haberla tomado en sentido ancho, con la barra de astillas hacia la pared y la puerta hacia las balaustradas, y hacerlo con facilidad. Había suficiente ancho para eso y espacio de sobra. Esta es quizás la razón por la que Scrooge creyó ver un coche fúnebre con una locomotora que avanzaba ante él en la oscuridad. Media docena de lámparas de gas en la calle no habrían iluminado demasiado bien la entrada, por lo que se puede suponer que estaba bastante oscuro con la caída de Scrooge. Scrooge se levantó, sin importarle un botón. La oscuridad es barata y a Scrooge le gustó. Pero, antes de cerrar su pesada puerta, caminó por sus habitaciones para ver que todo estaba bien. Tenía suficiente recuerdo del rostro para desear hacer eso. Sala de estar, dormitorio, trastero. Todo como debería ser. Nadie debajo de la mesa, nadie debajo del sofá, un pequeño fuego en la chimenea, cuchara y palangana listas. Y la pequeña cacerola de gachas. Scrooge estaba resfriado, sobre la hornilla. Nadie debajo de la cama, nadie en el armario, nadie en bata, que colgaba en actitud sospechosa contra la pared. Trastero como de costumbre. Un viejo guardafuegos, zapatos viejos, 2 cestas para el pescado, un lavabo de 3 patas y un atizador. Nadie debajo de la cama, nadie en el armario, nadie en su bata, que estaba colgada en actitud sospechosa contra la pared. Muy satisfecho, cerró la puerta y se encerró doblemente, lo cual no era su costumbre. Así protegido contra la sorpresa, se quitó la corbata, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir, y se sentó delante del fuego para tomar sus gachas. En verdad, era un fuego muy lento, nada en una noche tan amarga. Se vio obligado a sentarse cerca de él y meditar sobre él antes de poder extraer la más mínima sensación de calor de semejante puñado de combustible. La chimenea era antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante holandés, y estaba toda alrededor pavimentada con pintorescos azulejos holandeses, diseñados para ilustrar las escrituras. Estaban Caínes y Abels, las hijas de Faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos que descendían por el aire sobre nubes como lechos de plumas, Abrahams, Belsasars, apóstoles que se hacían a la mar en barcas de mantequilla, cientos de figuras para traer sus pensamientos, y, sin embargo, ese rostro de Marley, muerto 7 años, vino como la vara del antiguo profeta y se lo tragó todo. Si cada baldosa lisa hubiera estado en blanco al principio, con el poder de dar forma a alguna imagen en su superficie a partir de los fragmentos inconexos de sus pensamientos, habría habido una copia de la cabeza del viejo Marley en cada una de ellas. Dijo Scrooge, y cruzó la habitación. Después de varias vueltas, volvió a sentarse. Mientras echaba la cabeza hacia atrás en la silla, su mirada se posó en una campana en desuso, que colgaba en la habitación y comunicaba, por algún propósito ahora olvidado, con una cámara en el piso más alto del edificio. Fue con gran asombro y con un temor extraño e inexplicable que, mientras miraba, vio que esta campana comenzaba a oscilar. Al principio se balanceó tan suavemente que apenas emitió ruido, pero pronto sonó fuerte, y también todas las campanas de la casa. Esto pudo haber durado medio minuto, o 1 minuto, pero pareció 1 hora. Las campanas cesaron, como habían comenzado, juntas. A continuación se oyó un ruido metálico en el fondo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los toneles de la bodega del vinatero. Entonces Scrooge recordó haber oído que los fantasmas en las casas encantadas eran descritos como arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con un sonido estruendoso, y luego escuchó el ruido mucho más fuerte en los pisos de abajo, luego subiendo las escaleras, luego se dirigió directamente hacia su puerta. «Sigue siendo una patraña», dijo Scrooge. «No lo voy a creer». Sin embargo, su color cambió cuando, sin pausa, atravesó la pesada puerta y entró en la habitación ante sus ojos. Al entrar, la llama moribunda saltó, como si gritara, «Lo conozco, el fantasma de Marley», y cayó de nuevo.
La misma cara, la misma. Marley con su coleta, su habitual chaleco, medias y botas, las borlas de este último se erizan, como su coleta, sus faldas de abrigo y el pelo de su cabeza. La cadena que sacó estaba sujeta a su cintura. Era largo y se enrollaba a su alrededor como una cola, y estaba hecho, pues Scrooge lo observó de cerca, de cajas de efectivo, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesadas carteras forjadas en acero. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, observándolo y mirando a través de su chaleco, podía ver los dos botones de su abrigo por detrás. Scrooge había oído muchas veces decir que Marley no tenía intestinos, pero nunca lo había creído hasta ahora. No, ni siquiera ahora lo creía. Aunque miró al fantasma de principio a fin y lo vio de pie ante él, aunque sintió la influencia escalofriante de sus ojos helados y notó la textura misma del pañuelo doblado que le rodeaba la cabeza y la barbilla, envoltura que no había observado antes, todavía estaba incrédulo y luchó contra sus sentidos. Ahora, dijo Scrooge, cáustico y frío como siempre, ¿qué quieres de mí? Mucho. La voz de Marley, no hay duda. ¿Quién eres? Pregúntame quién era. ¿Quién eras entonces? Dijo Scrooge, alzando la voz. Eres exigente, hasta cierto punto. Iba a decir, preguntó Scrooge, mirándolo dubitativo. ¿Puedo? Hazlo, entonces. Scrooge hizo la pregunta, porque no sabía si un fantasma tan transparente podría encontrarse en condiciones de ocupar una silla, y consideró que en el caso de que fuera imposible, podría implicar la necesidad de una explicación embarazosa. Pero el fantasma se sentó al otro lado de la chimenea, como si estuviera bastante acostumbrado. ¿Tienes de mi realidad más allá de la de tus propios sentidos? Un ligero trastorno del estómago los convierte en tramposos. Puedes ser un trozo de carne sin digerir, una mancha de mostaza, una miga de queso, un fragmento de una patata poco cocida. Hay más salsa que gravedad en ti, seas lo que seas. Scrooge no tenía mucha costumbre de hacer chistes, ni tampoco se sentía bromista en el fondo de su corazón. La verdad es que trató de ser inteligente, como medio para distraer su atención y controlar su terror, porque la voz del espectro perturbaba hasta la médula de sus huesos. Sentarse mirando fijamente esos ojos fijos y vidriosos en silencio, por un momento, Scrooge sentía que jugaría el diablo con él. Había también algo muy espantoso en el hecho de que el espectro estuviera dotado de su propia atmósfera infernal. Scrooge no podía sentirlo él mismo, pero claramente era así, porque aunque el fantasma permanecía completamente inmóvil, su cabello, sus faldas y sus borlas todavía estaban agitados como por el vapor caliente de un horno. ¿Ves este palillo?, dijo Scrooge, volviendo rápidamente a la carga, por el motivo que acabamos de señalar, y deseando, aunque fuera solo por un segundo, desviar de sí mismo la mirada pétrea de la visión. Fantasma, a pesar de... Bien. Replicó Scrooge. Solo tengo que tragarme esto y ser perseguido durante el resto de mis días por una legión de duendes, todos ellos de mi propia creación. Tonterías, te digo, tonterías. Ante esto, el espíritu lanzó un grito espantoso y agitó su cadena con un ruido tan lúgubre y espantoso, que Scrooge se agarró con fuerza a su silla para salvarse de caer desmayado. Pero cuanto mayor fue su horror cuando el fantasma, quitándose la venda que tenía alrededor de la cabeza, como si hiciera demasiado calor para llevarla dentro de casa, su mandíbula inferior cayó sobre su pecho. Scrooge cayó de rodillas y juntó las manos ante sus manos. Cara. Misericordia, él dijo. Horrible aparición, ¿por qué me molestas? Hombre de mente mundana, respondió el fantasma, yo debo. Pero, ¿por qué los espíritus caminan por la tierra y por qué vienen a mí? Y, si ese espíritu no sale en vida, está condenado a hacerlo después de la muerte, está condenado a vagar por el mundo, ay de mí, y presenciar lo que no puede compartir, pero podría haber compartido en la tierra y haberse convertido en felicidad. De nuevo el espectro lanzó un grito, agitó su cadena y retorció sus manos oscuras. Estás encadenado, dijo Scrooge, temblando. Lo hice eslabón por eslabón y metro por metro, me lo ceñí por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad lo usé. ¿Te resulta extraño su patrón? Scrooge temblaba cada vez más. Os sabrías, prosiguió el fantasma, el peso y la longitud del fuerte rollo que llevas, estaba tan lleno y tan largo como hace 7 nochebuenas. Has trabajado en ello desde entonces. Es una cadena pesada.
Scrooge miró a su alrededor, esperando encontrarse rodeado por unas 50 o 60 brazas de cable de hierro, pero no pudo ver nada. Jacob, dijo implorante. Viejo Jacob Marley, cuéntame más. Dame consuelo, Jacob. Proviene de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y lo transmiten otros ministros y otros tipos de hombres. Tampoco puedo decirte lo que haría. Se me permite un poquito más. No puedo descansar, no puedo quedarme en ningún lado. Mi espíritu nunca caminó más allá de nuestra casa de contabilidad, fíjense, en vida mi espíritu nunca vagó más allá de los estrechos límites de nuestro agujero de cambio de moneda, y me aguardan viajes agotadores. Scrooge tenía la costumbre, cada vez que se ponía pensativo, de meterse las manos en los bolsillos de los pantalones. Reflexionando sobre lo que había dicho el fantasma, lo hizo ahora, pero sin levantar los ojos ni levantarse de las rodillas. En las alas del viento, debes haber sido muy lento, Jacob, observó Scrooge con tono profesional, aunque con humildad y deferencia. Lento, repitió el fantasma. ¿Y viajar todo el tiempo? Todo el tiempo, dijo el fantasma. Sin descanso no hay paz. Tortura incesante de remordimiento. Dijo Scrooge. El fantasma, al oír esto, lanzó otro grito y hizo sonar su cadena de manera tan espantosa en el silencio sepulcral de la noche, que el guardián habría estado justificado al acusarlo de molestia. Cautivo, atado y doblemente atado, gritó el fantasma, sin saber qué siglos de trabajo incesante por parte de criaturas inmortales para esta tierra deben pasar a la eternidad antes de que se desarrolle por completo el bien del que es susceptible. Sin saber que cualquier espíritu cristiano que trabaje bondadosamente en su pequeña esfera, cualquiera que sea, encontrará su vida mortal demasiado corta para sus vastos medios de utilidad. No saber que ningún espacio de arrepentimiento puede reparar las oportunidades de una vida mal utilizadas. Sin embargo, así era yo. Oh, así era yo. Gritó el fantasma, retorciéndose las manos de nuevo. La humanidad era asunto mío. El bienestar común era asunto mío, la caridad, la misericordia, la paciencia y la benevolencia eran, todos, asunto mío. Los negocios de mi negocio no eran más que una gota de agua en el amplio océano de mi negocio. Levantó su cadena con el brazo extendido, como si esa fuera la causa de todo su inútil dolor, y la arrojó pesadamente al suelo de nuevo. ¿Por qué caminé entre multitudes de seres humanos con los ojos bajos y nunca los alcé hacia esa estrella bendita que condujo a los Reyes Magos a una morada pobre? No había hogares pobres a los que su luz me hubiera conducido, gritó el fantasma. Pero no seas duro conmigo. No seas florido, Jacob. Orad. ¿Cómo es que aparezco ante vosotros en una forma que podéis ver? Tal vez no lo diga. Me he sentado invisible a tu lado muchos días. No era una idea agradable. Scrooge se estremeció y se secó el sudor de la frente. Estoy aquí esta noche para advertirte que aún tienes la oportunidad y la esperanza de escapar de mi destino. Una oportunidad y una esperanza que puedo conseguir, Ebenezer. Gracias. Preguntó con voz entrecortada. Lo es. Creo que preferiría no hacerlo, dijo Scrooge. Sin sus visitas, dijo el fantasma, no puedes esperar evitar el camino que yo sigo. Espere las primeras mañana, cuando las campanas suenen la una. ¿No podría tomarlas todas de una vez y terminar con esto, Jacob? Insinuó Scrooge. Espere el segundo la noche siguiente a la misma hora. El tercero, a la noche siguiente, cuando el último toque del 12 ha dejado de vibrar. Mira para no verme más, y mira que, por tu propio bien, recuerdas lo que ha pasado entre nosotros. Cuando hubo dicho estas palabras, el espectro tomó su envoltura de la mesa y se la ató alrededor de la cabeza como antes. Scrooge lo supo por el inteligente sonido que hacían sus dientes cuando el vendaje juntaba las mandíbulas. Se atrevió a levantar los ojos de nuevo y encontró a su visitante sobrenatural frente a él en actitud erguida, con la cadena enrollada alrededor de su brazo. El aire estaba lleno de fantasmas, vagando de aquí para allá con inquieta prisa y gimiendo mientras avanzaban. La aparición se alejó de él, y a cada paso que daba, la ventana se elevaba un poco, de modo que, cuando el espectro la alcanzaba, estaba abierta de par en par. Le indicó a Scrooge que se acercara, lo cual hizo. Cuando estuvieron a 2 pasos el uno del otro, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle que no se acercara más. Scrooge se detuvo.
No tanto por obediencia como por sorpresa y miedo, pues, al levantar la mano, sintió ruidos confusos en el aire, sonidos incoherentes de lamento y arrepentimiento, lamentos inexpresablemente tristes y autoacusadores. El espectro, después de escuchar un momento, se unió al lúgubre canto fúnebre, y flotó en la noche oscura y desolada. Scrooge lo siguió hasta la ventana, desesperado por su curiosidad. Miró hacia afuera. El aire estaba lleno de fantasmas, vagando de aquí para allá con prisa inquieta y gimiendo a medida que avanzaban. Cada uno de ellos llevaba cadenas como el fantasma de Marley. Unos pocos, podrían ser gobiernos culpables, estaban vinculados entre sí, ninguno era libre. Scrooge había conocido personalmente a muchos de ellos en vida. Conocía bastante bien a un viejo fantasma con chaleco blanco y una monstruosa caja fuerte de hierro atada al tobillo, que lloraba lastimosamente al no poder ayudar a una desdichada mujer con un niño, a quien vio abajo, en el umbral de una puerta. La miseria de todos ellos era evidente que intentaban interferir, para siempre, en los asuntos humanos, y habían perdido el poder para siempre. Si estas criaturas se desvanecieron en la niebla o si la niebla las envolvió, no podría decirlo. Pero ellos y sus voces espirituales se desvanecieron juntos, y la noche volvió a ser como había sido cuando regresó a casa. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el fantasma. Tenía doble llave, como la había cerrado él mismo con sus propias manos, y los cerrojos estaban intactos. Trató de decir tonterías, pero se detuvo en la primera sílaba. Y estando, por las emociones que había experimentado, o por las fatigas del día, o por su vislumbre del mundo invisible, o por la aburrida conversación del fantasma, o por lo avanzado de la hora, muy necesitado de reposo, se fue directamente a la cama. Sin desvestirse, y al instante se quedó dormido. Gracias por acompañarnos en el cuento de Navidad. Por Charles Dickens. Capítulo 1. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.